a través de la producción tienen carácter policial o gremial. La exaltación gremial, la discusión paritaria en un país con inflación es tan nerviosa que nos ocupa los 5 días de la semana. Todos los días, en todos los programas informativos, hay 1 o 2 notas con gente de extracción gremial o del gobierno tratando de contrarrestar lo que dicen en una discusión paritaria. En educación, ¿hace cuánto que venimos discutiendo paritaria? ¿Hace cuántos años que se viene discutiendo paritaria? Pero desde hace 30 años que no se discute política educativa, desde el Congreso Pedagógico Nacional, en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Nunca más se discutió programa educativo. Se ha aumentado el presupuesto para educación, nunca alcanza el presupuesto de educación. Los docentes ganan poco, es cierto, ganan poco. Cuando yo era chico y tengo más de 50, mi madre, que era la presidenta de la cooperadora, decía qué poco que ganan los maestros. Hace 45 años. Hoy seguimos diciendo lo mismo. Ahora, programa educativo no se discute. Todos tenemos la sensación que antes aprendíamos más que ahora, a pesar de que hoy la vetusta educación enciclopedista hay que defenestrarla y ponerla en un sarcófago. Para hablar un poquito de este tema, para empezar a asomarnos a este tema, que es el verdadero problema de la República Argentina, porque puede llegar a ser la solución para dejar de ser un país siempre en crisis y pasar a ser un país normal y a lo mejor algún día una potencia mundial. Está con nosotros Armando Gutiérrez, ex secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo te va, Armando? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, ¿bien? efectivamente. Bueno, ¿cómo lo ves a esto? No sé si coincidís con lo que acabo de decir, ¿no? Que Yo creo nos que la pasamos discutiendo paritaria. Que el problema es que el tema es el salario docente, es un tema histórico, y como vos estabas diciendo, efectivamente, el docente cobra poco, tendría que estar cobrando mucho más. O sea, hay un acuerdo, yo creo, social, de que el docente está mal pago y que tendría que estar mejor pago. El problema son los fondos. Si ningún gobierno ha tenido los fondos suficientes para duplicar el salario docente, por ejemplo. Pero hay un acuerdo, por lo menos, que el docente tiene que cobrar más, tiene que cobrar mejor. Es como, en eso yo creería que no hay debate. El problema es si está la plata o no, sí, pero no sobre si tienen que cobrar más o no. El gobierno dice y acepta que están por debajo de lo que tienen que cobrar, y los gremialistas obviamente también. Entonces en eso hay acuerdo. Creo que en otra cosa que hay acuerdo es la necesidad de una mayor exposición áulica de los alumnos, o sea, los famosos 180 días piso. Creo que también hay un acuerdo bastante generalizado para empezar. Para empezar, así, mira, es lo básico, el piso. Nunca lo hemos cumplido. Nunca si se hacemos cumplió. Los palotes desde que no la se ley cumple. es ley, nunca se cumplió. Nunca se cumple. Otro acuerdo que yo creo que hay bastante generalizado en la educación es el marco que lo dio hace 150 años la ley 1420, de que la educación pública es gratuita, es laica y es obligatoria. En eso hay un consenso social, no está en discusión si la educación pública debe ser gratuita, debe ser obligatoria o ser laica. Ese es un marco general que cualquier modelo educativo lo va a respetar, porque socialmente ya está incorporado en la sociedad argentina. Yo creo que hay que discutir cosas más de fondo para salir de esta entrampa que tenemos todos los años, que en febrero empiezan las discusiones paritarias, no se ponen de acuerdo, y supongamos que ahora, en vez del 18 y pico, le logran el 26, y empiezan las clases. Nos quedamos todos tranquilos hasta febrero del año que viene. ¿Qué cambio en la educación? Nada. Nada. Entonces me da la sensación de que así como en 1884, cuando se discutió la ley de educación 1420, Sarmiento planteaba, y era el reflejo de toda una generación, porque era presidente en ese momento de La Roca, venía de la presidencia de Nicolás Avellaneda, había toda una corriente que aceptaba esta idea de que estaban creando un país, estaban creando una nación nueva, y planteaban que la educación era una herramienta fundamental para esa nueva nación, que había que formar un ciudadano para esa nación, y a ese ciudadano darle capacidades de empleabilidad, o sea, cómo entrar al sistema productivo, cualquiera fuese lo que vaya a hacer en el futuro, en las mejores condiciones posibles. Ciudadanía y empleabilidad. 1884 estamos hablando. Sí. Esto funcionó razonablemente hasta 1960, del siglo pasado, donde más o menos todavía eso andaba, y después empezó una degradación de la educación, porque hoy por hoy no estamos formando ni ciudadanos ni preparándolos para la empleabilidad para el siglo XXI. O sea, hoy el ciudadano del siglo XXI no es el ciudadano de cuando vos eras chico o cuando yo era chico, que era mucho antes todavía.
es otro ciudadano, es un ciudadano de un mundo global. Es un ciudadano que tiene la cabeza abierta a la diversidad, porque va a vivir en un mundo diverso. Va a vivir en un mundo donde va a tener que manejar por lo menos una segunda lengua, sí o sí. Va a tener que tener la cabeza abierta para tener conceptos muy flexibles para adaptarse a cambios muy veloces. Es otro ciudadano. Ahora vos fíjate que hoy, haciendo allí un punto y seguido, vos decís, va a tener que manejar por lo menos una segunda lengua. Hoy los chicos no dominan el castellano. No dominan ni la primera, ni la lengua materna. Ni la primera, ni la materna, ¿no? Entonces yo digo, ese es un centro de debate. Yo digo, bueno, debatamos qué tipo de ciudadano necesitamos para la Argentina, prepararlo para el siglo XXI. Y es un área de debate donde puede haber coincidencias o diferencias, pero me parece que es un tema que salimos de la coyuntura del salario. Vamos a discutir eso. Y ahí van a entrar expertos, van a entrar políticos, van a entrar... Nadie está discutiendo. ¿Y cómo lo imaginas a eso? Porque yo digo, mira, yo hace 20 años que estoy esperando el gran pacto de la Moncloa Argentina. Todos los políticos, después de cada una de las crisis que tenemos, que son cíclicas en Argentina, después decimos, algo va a cambiar ahora. Seguramente todos los dirigentes políticos, todos los partidos se van a poner de acuerdo y van a decir, estos son los 10 puntos fundamentales que gane quien gane, vamos a tener que respetar a rajatabla, porque si no, no tenemos futuro como nación. No lo hemos hecho. ¿Cómo imaginás que se puede dar un debate docente en medio de esta beligerancia, ¿no? De Yasky Baradel, del gobierno nacional. Este es el problema. Si uno pudiera crear ámbitos que saliera de la coyuntura de la pelea salarial del día a día para debatir estos conceptos, ¿cuál va a ser la empleabilidad del futuro? ¿Cómo es el empleo nuevo? De los empleos de hoy, el 50% no van a existir en los próximos 30 años. Entonces tenemos que también formar una persona muy flexible, muy capacitada para adaptarse a nuevas situaciones y en un mundo global. Ahora, yo tampoco creo en la unanimidad. La ley 1420 en el Congreso tuvo diferencias muy fuertes, porque toda la corriente católica, representada brillantemente por José Manuel Estrada y Pedro Goyena, que eran grandes oradores y grandes intelectuales, se oponía fervientemente a la ley. Pero hubo consensos amplios, y suficientemente amplios que hizo que la ley perdurara durante 80 años sin dificultades, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tratar de lograr lo mismo, dejando de lado a veces la política más de corto plazo, más chiquitita, más cotidiana de las próximas elecciones de octubre o las del año que viene o las del 2019. Ningún programa que se apruebe en el Congreso de la Nación, como pasó con la ley 1420, debe tener la garantía de poder ser continuado con decisión política por los próximos gobiernos con cualquier signo que fuera, porque va a haber alguna masa de acuerdos comunes, después va a haber matices y diferencias menores. Pero el acuerdo común, si está, tiene que prolongarse en el tiempo. No hay ningún cambio educativo de 4 años, de 5 años. ¿Y cuál es el marco para esa discusión? ¿Cómo lo imaginás? Yo creo que seguramente primero, no va a ser en el Congreso de la Nación, seguramente va a ser algo mucho más amplio, ¿no? Como aquel intento en el gobierno de Alfonsín, por ejemplo. Tiene que hacer una especie de congreso pedagógico, pero creo que los partidos políticos, todos, gobierno y oposición, en ningún caso uno ve que haya discusiones profundas sobre estos temas en el seno de los partidos, con comisiones técnicas, con expertos, que lleven posturas de los partidos para llevar después al Congreso. Armando, son cáscara las sedes de los partidos políticos muchas veces, ¿no? Sí. Digamos, se reúnen antes de una elección para ver cómo reparten los cargos. Ya no se discute en el seno de los partidos políticos. No. Hay algunas sedes que están hasta cerradas hasta un mes antes de las elecciones. Así es. Yo creo que va a hacer falta, primero, que los partidos reaviven esta posibilidad de agrupar técnicos y áreas donde se discutan estos temas de fondo. Dentro del gobierno, obviamente, abrir espacios comunes donde vengan expertos, donde vengan... Te digo una cosa, yo creo que los sindicatos docentes, es importante que estén obviamente, pero en general son muy conservadores, por definición, porque ellos en definitiva, un sindicato docente no está creado para defender la educación pública en general. Están creados, y eso es legítimo y es lo que tienen que hacer, defender los intereses gremiales de sus agremiados, de los docentes, que a veces puede estar en alguna contradicción, por ejemplo, el Estatuto del Docente, con una necesaria flexibilización, donde un docente que tenga título universitario docente tenga que cobrar más que un docente que tenga un título de un profesorado. Y bueno, y se puede dar, tratando de que todos los docentes en algún momento lleguen a tener título universitario como docentes. Como ocurre en los países a los que le va bien. Como ocurre en los países que le va bien. Donde un docente gana lo mismo que un ingeniero nuclear. Obviamente, y tiene que estar muy bien pagado. Son doctores en educación. Y que un empleado público, si al docente le aumentan el 20%, no tiene que reclamar el 20%, a lo mejor él cobra menos. ¿Por qué? Porque la sociedad decidió
que el docente es un actor principal del sistema educativo y que el sistema educativo es una herramienta principal del crecimiento y desarrollo de un país. Por lo tanto, tiene que estar mucho mejor pago que otros sectores públicos. Y preparados, además, en consecuencia, ¿no? Y evaluados. Para cobrar esos buenos salarios. Y evaluados. Vos sabés que le tenemos miedo, lo hablábamos fuera de la evaluación, tema, ¿no? Le tenemos miedo a la evaluación y le tenemos miedo a la meritocracia. A la meritocracia. Es una palabra que ya se ha dejado de lado, ¿no? Parece que fuera una palabra de la derecha y no es una palabra progresista. O sea, yo tengo que poder diferenciar a aquel que hace el mayor esfuerzo, a aquel que pone la mayor voluntad, a aquel que tiene la mayor capacidad. La universidad en sus orígenes, hoy no, pero en sus orígenes, era una institución precisamente meritocrática. Los orígenes de la universidad, antes que se armara como una institución, eran grupos de alumnos interesados en el conocimiento, no en la certificación, porque no certificaban a nadie de título, en el conocimiento. Y ellos contrataban a un Erasmo, a un Copérnico, para aprender. Baje línea, claro, para aprender. Y sabían que él estaba en una posición y yo estaba en la otra. Y siempre es asimétrica la relación. El alumno es alumno, el docente es docente. Pero a mí me ha pasado. ¿No? Y eso se ha horizontalizado. Beto, a mí me ha pasado. Yo he hecho un posgrado en la UBA sobre una especialización en educación superior en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario, donde vinieron gente expertos del mundo. Venía una profesora, Cristiane Mousselin, una de los altos estudios de escuelas de París, donde ella estudia los sistemas comparados universitarios del mundo. Y yo era alumno allí. Y tenía una experiencia enorme, larguísima en la Universidad de Argentina, en gestión educativa, etc. Pero allí era el alumno. Ella estaba en una posición diferente, era asimétrica la relación. Seguramente, si hubiéramos estado hablando específicamente de la Universidad Argentina, Cristiane Mousselin se hubiera sentado y yo hubiera hablado. Sí, señor. Porque yo en ese campo conocía más que ella, pero en lo otro ella es tremendamente superior a lo que yo podía conocer. Entonces era asimétrica, o sea, no es peyorativo eso. Le tenemos miedo a un montón de términos y me parece que este ha sido un excelente puntapié inicial para empezar a discutir estas cosas y te vamos a volver a convocar. Yo con mucho gusto creo que vale la pena generar ese nuevo escenario y sacarlo de la coyuntura y de la pelea menor. Sí, absolutamente. Porque estamos perdidos para lograr futuro. Estamos de acuerdo. ¿De qué color era la primera bandera argentina? Ha sido también un tema de discusión esta semana. Los herederos de Belgrano dicen que es celeste. Azul celeste. Azul celeste. Y que esto fue una creación de Araos que hizo crear esta bandera en Tucumán. Así que es un debate. Ahora, yo creo que después de casi 200 años, donde ha flameado esta bandera celeste y todas las tenemos incorporadas, va a ser celeste. No otra cosa que sea celeste. Gracias, celeste. Armando. No, de nada. Y ese es el tema justamente. A ver, ¿qué dicen las canciones patrias sobre el color de la bandera argentina? Según un estudio del CONICET, la bandera más antigua, que data de 1814, era blanca y azul, más precisamente azul de ultramar. A raíz de esta revelación, indagamos en algunas de las marchas patrias para encontrar algunos indicios que corroboren o refuten las conclusiones de este estudio. La Marcha a las Malvinas, cuya letra fue escrita por Carlos Obligado en 1940, compara el color de la bandera con el azul del mar. Es un blanco, está en los montes. La conocida ópera Aurora, un poco más antigua, ya que data de 1908, describe la enseña nacional como azul. Azul lunara, del color del cielo. Azul lunara, del color del mar. La marcha más antigua es Mi Bandera, escrita por Juan Chassing en 1840, y es la música que acompaña el ingreso de abanderados en casi todos los actos escolares e institucionales. Aquí se compara el emblema nacional con el cielo. ¿Será un indicio de que su color original es el celeste? Como el cielo real.